Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un programa más. El día de hoy vamos a iniciar con una de las fechas trascendentales para quienes se han rendido al servicio de los intereses de Estados Unidos de América. Me refiero a que hoy, 4 de julio, un día como hoy, desde 1775, 1776, Estados Unidos celebra su famosa independencia. Pero para que hoy, a través de medios alternativos y como este programa, pueda el mundo darse cuenta, y muchos que ignorantemente aplauden a Estados Unidos, lo ven como un logro, como una victoria, ser amigo de Estados Unidos. Quiero contarles que Estados Unidos jamás ha tenido amigos y que desde su guerra de independencia en adelante se han dado numerosas invasiones que ellos llaman intervenciones. La mayoría de ellas catalogadas como catastróficamente porque han dejado saldos de millones de muertos en más de la mitad del planeta. No ha existido un solo continente en el que Estados Unidos no haya dejado su huella de sangre. Y hay intervenciones militares directas, intervenciones militares indirectas, hay intervenciones políticas, económicas, mediáticas del imperio norteamericano en todo el mundo. Los países que se han salvado de una intervención armada han sido víctimas de sabotajes económicos como sanciones, bloqueos, agresiones, etcétera. Los países que se han salvado de bloqueos económicos, intervenciones militares, han sido objeto de la propaganda capitalista que pone a Estados Unidos, al imperio asesino, como un ejemplo a seguir y no así como realmente debería de ser. Un país que desde su independencia 1775-1776 invadieron a Canadá en pleno curso de la guerra famosa de independencia de Estados Unidos. Una invasión brutal que costó miles de muertos, inclusive una de las primeras invasiones fueron a los indígenas nativos de Estados Unidos, una completa masacre cometida por Estados Unidos. Pero para que nos vayamos dando cuenta y nos enteremos, el 4 de julio de cada año se conmemora en Estados Unidos, y muchos latinos que se creen gringos porque han ido a dejar su fuerza laboral, su energía, su juventud a Estados Unidos, aún con la cara de vasija precolombina, atacan sus orígenes y se sienten anglosajones. 4 de julio de 1776, exactamente la independencia de Estados Unidos. Esto empieza a considerarse y se sostiene que es uno de los países que han sido prácticamente dotados de la mayor malignidad existente en el planeta. El racismo norteamericano ha violado seriamente la proporción de que todos los hombres son creados iguales. Y la peor forma de racismo es la invasión a otros países. Y desde su creación como Estado, Estados Unidos de América ha invadido unos 70 países. Exactamente desde la fundación de la ONU, alrededor de los años 1945, y en este caso en el lapso del 45 al 50. El mundo actual necesita declarar realmente una transición entre lo que fue el 4 de julio como el día de la independencia de Estados Unidos al 4 de julio como día de la independencia respecto
a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos lleva una lista en sí de países invadidos por sus fuerzas navales, terrestres, aéreas, por su política exterior, desde sus gobiernos, en el que no solamente se han basado a utilizar sus fuerzas militares para invadir, sino que entrenan a grupos desestabilizadores de gobiernos que no están de acuerdo con sus políticas, los arman, le financian, los entrenan y al final acaban en confrontación. Hay muchos libros que han basado investigaciones sobre la historia de todos los países desde tiempos neolíticos, pero pocos se atreven a escribir y a cuestionar la historia real de cómo se formó Estados Unidos y cómo Estados Unidos ha sido el principal criminal de guerra y el principal violador de los derechos humanos en el mundo. Solo para que entiendan, el día de ayer, ya una semana casi, Estados Unidos respaldando absolutamente al primer ministro Benjamin Netanyahu en Israel. Se han dado unas masacres en Cisjordania, en las partes ocupadas por quienes dicen ser judíos. Y Estados Unidos está centrado y concentrado en la guerra de Ucrania, en la guerra que tienen en Ucrania más de 50 países contra Rusia. Pero sigamos hablando de esto. La lista de casos de despliegue violento de fuerzas de Estados Unidos en el mundo, por ejemplo, no solamente se ha dado contra sistemas de gobierno, sino contra manifestantes de sus propios países. Recordemos lo que hicieron y por qué se conmemora el Día del Trabajador, asesinando, quemando mujeres. En el propio Estados Unidos, bombardeando manifestantes mineros, operaciones militares a escalas pequeñas para eliminar a grupos indígenas que reclamaban y siguen reclamando, desde luego los pocos que quedan, sus derechos. La lista que Estados Unidos ha engrosado no incluye las operaciones de Estados Unidos de 1801 más o menos hasta como 1805 contra los llamados piratas de Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, y tampoco toma en consideración las operaciones secretas de Estados Unidos en prácticamente todos los países del mundo. Inclusive Estados Unidos ha estado involucrado en derribe de aviones como en Irán, con pasajeros civiles. Pero para que ustedes tengan una idea hasta dónde ha sido de criminal el Estado profundo estadounidense. Pueblos indios americanos de 1776 en adelante. Un genocidio brutal. Para que ustedes entiendan, Estados Unidos y su base de poder económico para apoderarse de otros estados. Por ejemplo, en 1803 se dio un genocidio de indios americanos nativos que no cuentan. En el caso de 1844, la compra de Luisiana. Lo que yo llamaría ilegalización de los indios del este en Mississippi. Estoy hablando de estados de Estados Unidos. Han sido crueles con su propia gente. 1861 en adelante, empecemos a hablar del genocidio en California.
1890, masacre de los indios en Yakota del Norte. Pero si ya nosotros nos vamos a la América Latina y a los demás países, con fechas exactas, les voy a hablar de lo que hoy celebran la independencia de Estados Unidos y cómo por ignorancia siguen llamando amigos a esos países quienes fueron invadidos en su momento. Hablemos de México, 1836, 1846, 1913, 1914, 1918, 1923, hasta robarle la mitad de su territorio. Hablemos de Nicaragua. 1856, 1857, 1894, 1896, 1899, 1907, 1910, 1912, 1933, 1981, 1990, del 81 al 90. Estamos hablando de participación directa de la Fuerza Armada estadounidense desplegada en territorio mexicano, en territorio nicaragüense, y armando, desde luego, promoviendo dictaduras, financiando dictaduras. Eso es Estados Unidos. Para que nosotros empecemos a recordar toda esa invasión. Ahora, hay una nueva metodología de invasiones que en esta estadística no está, que es la invasión a través de estos medios digitales, que es la invasión a través de ONG y capital para desestabilización. Sigamos. Contra su propia población, las fuerzas estadounidenses desplegadas 1861-1865, la famosa guerra civil. 1892, 1894, 1898, 1899, 1901, 1914, 1915, 1920, 1921, 1932, 1943, 1967, 1968, 1970, 1973, 1992, 2001. Fuerzas estadounidenses desplegadas contra norteamericanos. Pero ellos no cometen genocidio, pero ellos son paladines de la democracia. Sigamos con otros países. 1890, Argentina. 1891 a 1973, Chile. El Chile que hoy es una ramera arrastrada a más no poder y desde luego hablando de gobiernos disque de izquierda. Ese mismo Chile, 1891-1973. Uno de los países que lleva sumido en la pobreza y que gracias a Estados Unidos es un estado fallido, se llama Haití. Y ha sido invadido 1891 a 1914, 1934, 1994, 2004, 2005. Última injerencia de Estados Unidos, asesinato de su presidente, Jovenel Moisés, allá, por oponerse a las famosas vacunas y a otras políticas norteamericanas. Pero sigamos. Hawái, 1893. China, 1895, 1898, 1900, 1911, 1941, 1922, 1927, 1934, 1948, 1949. Estamos hablando de después de 1951 a 1953 y termina la invasión a China en 1958 ya con la derrota de los proimperios y el triunfo revolucionario.
Corea, 1894-1896. Pero luego vienen 1904-1905, otra visita. En 1951 al 53, otra visita. Panamá, ramera arrastrada a Estados Unidos sin dignidad sus desgobiernos y se olvidaron de la invasión en 1895, en 1901, luego 1914, 1908, 1912, 1918, 1920, 1925, 1958, la última 1989. Eso es en Panamá. Filipinas, otra prostituta pero del otro continente, invadido por Estados Unidos de 1898 a 1910, de 1948 a 1954 y la última en 2002. Cuba, 1898 a 1902, 1906, 1909, 1912, 1917, 1933, 1961 hasta 1962. Puerto Rico, 1898, 1950, y esta gente terminó siendo una colonia más de Estados Unidos. Guam en 1898, Samoa 1899, Honduras 1903, 1907, 1911, 1912, 1919, 1924 al 25, 1983, la última 1989. República Dominicana 1903, 1904. De 1948 a 1961, la última vez. Pero aquí paramos. Hasta allí las invasiones armadas a Honduras, pero luego un golpe de Estado contra Mel Zelaya, que significa otra invasión e injerencia directa de Estados Unidos. Pero si yo les empiezo a mencionar la fecha, se va a tornar aburrido. Solo les quiero comentar ciertas fechas. Rusia, 1918-1922. Yugoslavia, la última vez que fue invadida. Les voy a mencionar las últimas veces que fue invadida. 1994-1999. Guatemala, el país número 22, invadido por Estados Unidos. 1920 fue la primera y la última 1967. Turquía, 1922. El Salvador, 1932 y la última 1992. Italia, del 41 al 45. Marruecos, el país 26, 1941 a 1945. Marruecos fue invadida en el mismo tiempo que Italia. Libia, la primera invasión a Libia no fue contra Gaddafi, fue en 1941 y la última invasión a Libia fue en el 2011 y se convierte en el país número 31. Hubieron antes invasiones en 1941 al 45 a Francia, de 1941 también al 45 la invasión a Egipto. Hubo invasión en esa misma fecha a Argelia, a Túnez, a Libia, a Egipto, y el país número 32 que es invadido en ese mismo periodo del 41 al 45, estamos hablando de la India. Pero no se salvaron Birmania, Micronesia, Papúa Nueva Guinea, que ahora es aliado de Estados Unidos. Esto es lo insólito. Austria, que ahora es aliado a Estados Unidos. Hungría, Japón y las famosas bombas de Hiroshima y Nagasaki. Irán, que la primera vez que fue invadido por Estados Unidos fue en 1946 y la última vez 1988. Uruguay, Grecia, Vietnam, Líbano, Irak, Indonesia, Camboya, Omán, Laos, Angola, Granada,
Bolivia, Islas Vírgenes, Liberia, Arabia Saudí, Kuwait, Somalia, Bosnia, Congo, Albania, Sudán, Afganistán, Yemen. Con Yemen llevamos el país 64. Macedonia, el país 61. Colombia, el país 66. Pakistán, Siria, Uganda, Malí y Nigeria, el país 71. Solo para que ustedes se den cuenta, el coste humano de estas intervenciones estadounidenses ha sido enorme. Un importante componente de las muertes relacionadas con la guerra o el dominio es el de las muertes evitables debido a las privaciones impuestas violentamente desde 1950. La ONU ha proporcionado datos demográficos detallados que han permitido calcular estas muertes evitables año con año, o mejor dicho, año tras año para cada país. Las muertes evitables en el periodo de 1950 a 2005 totalizan 1.300 millones en todo el mundo. Y todas esas muertes evitables son las personas que mueren en donde Estados Unidos promueve guerras y hay migración. En ese tránsito de la migración, cantidades de muertos. Población civil bombardeada, son muertes evitables. Estados Unidos, casualmente, estábamos observando que de esas 1.300 millones de muertos en todo el mundo, 1.200 millones son en países no europeos. ¿Ves? Y eso tiene que ver con que son países de los continentes eternamente empobrecidos por las guerras de Estados Unidos. 1 de cada 6, y estaba revisando yo que las comparaciones de Estados Unidos y que incluyen muertes evitables, se hablan de las famosas sanciones. Hay gente que ha muerto deliberadamente de hambre y que la ha matado Estados Unidos de hambre. En aquellos momentos, para regular la población indígena, de 6 a 7 millones de indios. Motivos estratégicos. Han hecho pruebas de laboratorios en países africanos. En la actualidad, 18 millones de personas mueren de forma evitable cada año en el mundo desarrollado de esta tierra, en donde se dice que la nave espacial llamada Tierra es manejada bajo el timón de Estados Unidos. Es precisamente por eso que urge quitarle el timón a Estados Unidos de esta nave espacial, o nos hundimos, o se acaba el planeta. Porque bajo el timón de Estados Unidos, el hambre, la miseria, la droga. Solo imagínense ustedes que, por ejemplo, hay un dato que a mí me llama la atención y lo encontré en un escrito hecho por un periodista norteamericano. Desde el 11 de septiembre de 2001 se han construido bases militares en 7 países. En total hay 255.065 efectivos militares estadounidenses desplegados en todo el mundo, fuera de su frontera. Y tienen instalaciones de 845.441 edificios y equipamientos en diferentes países. Estados Unidos tiene un total, al día de hoy, 4 de julio de 2023, de su independencia, de 737 bases militares en el extranjero. Y si eso no es injerencia, ¿qué es?
Y si a eso le sumamos las bases militares que tienen en su territorio, la superficie ocupada por militares estadounidenses, tanto dentro como fuera del país, es del orden de 2.202.735 hectáreas, lo que hace que el Pentágono sea uno de los grandes terratenientes del mundo. Y estos datos ustedes los pueden buscar. O sea, estamos aquí a tiempo de que evitemos seguir opinando a favor de Estados Unidos. Es patético, penoso. Es triste que sigamos endiosando a esta potencia, a estos que se creen dioses, pero dioses malvados, como las personas que aquí yo he visto que se manifiestan a favor del supremacismo asesino de los norteamericanos, de la arrogancia, de la prepotencia, de lo hipócrita, porque se creen con derecho a dominar el mundo e imponernos su materialista e inhumano estilo de vida, simplemente porque son los más fuertes económicamente, los más fuertes militarmente. Pero su economía y su poderío militar no los hace buenos. Y estoy más seguro que más temprano que tarde le llegará su hora. Todos los imperios caen. Lo doloroso es que en su miserable caída provocan la muerte de millones y millones de personas inocentes. Y por eso han creado sus satélites para validar las cantidades de muertos. Y es increíble que después de leerle, muchos de estos países estén bajo el paraguas de la famosa ONU, brazo político de Estados Unidos. Que estén bajo el paraguas de la famosa OTAN, brazo armado criminal de Estados Unidos. Estados Unidos, junto a la OTAN, a la ONU, a la OEA y todos sus aliados, son los más invasores, los más terroristas, los más genocidas, vividores y saqueadores en la historia de la humanidad. Por desgracia, hay quienes desde los países se han convertido en prostitutas, arrastrados en reptiles. Y ahí están incluidas países que por sí solos fueran potencias, como Francia, España, Alemania, etc. Cada día que pasa, deberíamos de sentir vergüenza, o deberían de sentir vergüenza y pena ajena, avergonzarse de pertenecer al club de individuos ignorantes que defienden al imperio norteamericano. Y dicen ellos, es que cuando un gobierno no respeta los derechos humanos, pero si el mayor irrespetuoso de los derechos humanos sos vos que vas a otro continente, lejos de tu frontera, lejos de tu territorio, a invadir. Es como que yo quiera llegar a mandar a tu hogar, a tu casa, querido somocista. Y lo peor es que ya ahora, en este nuevo contexto, ya no tiene vergüenza Estados Unidos y te dice el propósito. Voy a invadir por petróleo, voy a invadir por litio, voy a invadir por oro, voy a invadir por agua, voy a invadir por riquezas y punto. Yo creo
que en estos tiempos, en donde siempre surgen, y repito, por personas como los que están fuera del país, que fueron declarados parias, expulsados, desterrados de esta patria, por ese tipo de personajes, es que se han dado tantas invasiones. Porque siempre ha habido un tonto útil que por dinero, como Judas, venda a su propia gente. No crean. Yo no asimilo que países como Argentina aplaudan a Estados Unidos después de que el 28 de diciembre de 1831 la corbeta estadounidense, enarbolando una bandera francesa como táctica pirata, arribó al puerto Soledad, Islas Malvinas, desembarcó y destruyó el asentamiento, tomando prisioneros a la mayoría de sus habitantes. Y desde entonces no tiene soberanía sobre las Islas Malvinas. Y lo que no logro asimilar es que quienes damos la batalla porque se le reconozca a Argentina la soberanía sobre las Islas Malvinas, somos los que estamos siendo atacados desde hemiciclos por gobiernos títeres, incluyendo el de Alberto Fernández. Yo no asimilaría que México, invadido de 1846 a 1848, en donde Estados Unidos se anexionó la mitad del territorio mexicano, el territorio que ahora está repartido entre los estados de Texas, California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México y una gran parte de Colorado, Oklahoma, le rindan pleitesía a Estados Unidos y le aplaudan que les robaron todo ese territorio y ataquen a los demás países. Hoy el presidente de Uruguay que ataca a Centroamérica y especialmente a Nicaragua, Luis Lacalle Pou, de esos mismos Maradiaga, de esos mismos Chamorro, olvide que del 25 al 29 de noviembre de 1855, fuerzas navales estadounidenses y europeas desembarcaron para proteger sus intereses durante la famosa revolución en Montevideo y masacraron al pueblo uruguayo. Se les olvida a los uruguayos que del 2 al 27 de enero de 1858, 2 buques de guerra estadounidenses desembarcaron y siguieron masacrando a los uruguayos. 1868, nuevamente los marines entran a masacrar a los uruguayos en Montevideo, pero se les olvida. Hoy es una ramera, una prostituta que llega a un hemiciclo de algo llamado EA a hablar en mal de los países dignos que le dicen a Estados Unidos: me invadiste. Nicaragua no olvida 1853. Invasión de Estados Unidos a Nicaragua. ¿Cuál fue el cuento? Venían a proteger a sus ciudadanos y los intereses estadounidenses en Nicaragua. 1854, invasión de marines, destrucción de nuestra ciudad conocida como Greytown en San Juan del Norte. Historia que hay que leerla. En 1894, intervención en Bluefield con el fin del mismo cuento. Vamos a proteger los intereses de los Estados Unidos en respuesta a una revolución. ¿Qué tienen que andar haciendo en nuestro país estos asesinos? ¿Protegiendo qué? Aquí a los únicos que les tiene que interesar Nicaragua es a los nicaragüenses.
1826, nuevamente en Nicaragua. 1983-1986, venta de armas a Irán como método de financiamiento de los contras para derrocar al gobierno sandinista. Asaltos a puertos orquestados por la CIA. Minado de los puertos orquestados por la CIA. Luego vino la campaña de desinformación para crear una opinión pública favorable pagada por Estados Unidos. Pero hace 37 años, al que encontraron culpable de esa invasión fue a Estados Unidos, del financiamiento al terrorismo. Entonces, yo creo de que el que sigue pensando y defendiendo que Estados Unidos es un ejemplo de democracia y de respeto a los derechos humanos, después de generar panteones enteros, millones de muertos en el resto del planeta, es un perfecto ignorante. Y de eso les quiero hablar. Ahora resulta que están promoviendo un pacto de unidad de la oposición para una transición democrática en Nicaragua. Yo creo que aquí hay que dejar claro lo siguiente. Sí tenemos que corregir cientos de errores que como revolución tenemos, que como gobierno tenemos, y hay que corregirlos. Por ejemplo, la burocracia, la prepotencia, la arrogancia, hay que corregirla. Mejorar el servicio a nuestro pueblo, desde luego. Ese es trabajo nuestro, interno. Pero esta gente, que así como en su momento viajaron Chema Moncada, viajaron Emiliano Chamorro y compañía a Estados Unidos para reunirse y entregar el país, así están reunidos. Les voy a decir, se reúnen en Estados Unidos Juan Sebastián Chamorro, Félix Narcodiaga, Violeta Granera, Eliseo Núñez, Miguel Mora, Jesús Tefel, Medardo Mairena, Alexa Zamora, Alex Hernández, José Antonio Peraza, Daisy George, Suyen Barahona, Luciano García, Tamara Dávila, Juan Diego Barberena, entre otros. Y según ellos, su objetivo es sentar las bases de la transición democrática en el país. Así como todos estos individuos que les acabo de mencionar, así se reunían aquellos para entregar el país. Si vos querés que sigamos así, si vos querés que sigamos financiándote y que te coloquemos, que invadamos Nicaragua, que formemos una rebelión armada en Nicaragua y sentarte en el poder, nos vas a dar el control del país. Eso es lo que esta gente cocina en el exterior. Entregar la soberanía por completo. Ahora que se habla de construcciones de trenes, que se hablan de construcciones de mega obras, de proyectos de vivienda para ya ir industrializando el país. Ahora que se habla de integrarnos a los BRICS, ahora que se habla de tantas noticias que tienen que ver con el nuevo mundo multipolar, Estados Unidos está desesperado y está alimentando esta jauría que les acabo de mencionar para desde el exterior continuar con una campaña ácida en búsqueda de entregarle el poder a Estados Unidos. Aquí no van a poder lograr su cometido mientras exista un pueblo decidido, así como el pueblo decidido que expulsó a esos marines norteamericanos y que Nicaragua es un ejemplo de dignidad, es un ejemplo de resistencia. Así que todos esos vendepatria, lacayos, desterrados que están desde el exterior como jauría, como hienas, siendo alimentadas por el imperio, no pasarán. Así de sencillo. Porque aquí
vamos a seguir avanzando. El Banco Central de Nicaragua y el Instituto Nacional de Formación para el Desarrollo estará preparándose para realizar el 9º censo de población y 5º censo de vivienda del próximo año. Aquí van a empezar a manipular y a mentir. El censo de vivienda no es porque usted se fue para el exterior y yo me voy a quedar con su vivienda, el gobierno se lo va a quitar. Falso, eso no existe. Es un censo que busca, el censo de vivienda, saber en cuánto aún tenemos el déficit de vivienda en este país heredado por el neoliberalismo y que debemos de seguir combatiendo. Logros importantes ya está en Nicaragua una delegación amplia de más de 20 especialistas del Ministerio de Industria y Comercio de la República Popular de China, trabajando ya la etapa final del Tratado de Libre Comercio, en donde la mayoría de los productos van para China y estamos obligados a venderlos a China. China los va a comprar en nuestra moneda y nosotros vamos a negociar en su moneda. Esa es la verdad, para que Estados Unidos sepa de que no es que nos va a rendir de hambre, no es que nos van a poner a hacer las colas como sueñan o confrontarnos y con armas entre los nicaragüenses matarnos. No pudieron ni podrán, eso no va a ocurrir. Saludamos hoy, dijo la compañera Rosario, al pueblo y gobierno de la República de Argelia en sus 61 años de independencia. Argelia, que fue también invadida por el Imperio Norteamericano. Este jueves 6 de julio se está construyendo prácticamente en Corinto una hermosa circunvalación de 8 kilómetros de largo. Esto es para darle más amplitud a Corinto y que el comercio que va a entrar y que va a salir hacia China, hacia Rusia, hacia Irán, hacia otros países, tenga un descongestionamiento. Todo tiene un objetivo, todo está trazado, hay una ruta lógica. Refiriéndonos siempre a censos que pretende nuestro gobierno tener la mayor información posible para lograr buscar esfuerzos que abonen al mejoramiento. Estamos hablando de que el año que viene, en mayo más o menos, se dará posterior al censo poblacional, haremos el 5º censo nacional agropecuario entre el Banco Central y el Ministerio de Agricultura para medir la producción nacional por rubro. Eso va a ser un censo cuando hablamos de rubro significa que vamos a hacerlo por maíz, frijol, maní, caña de azúcar, entre otros. Hoy se están entregando viviendas y felicitaciones a la alcaldía de San Marcos, Matagalpa, Muyumuy, Matiguá, Managua, San Juan de Limay. Se entregaron también calles nuevas y caminos, en este caso en Cuapa, Nandaime y San Juan de Nicaragua. Parques de feria en La Reinaga, Malpaisillo, El Almendro, Jinotepe y San Lorenzo. Se entregaron 600 títulos de propiedad en Managua, en varios distritos: Jinotega, Boaco, San José de Bocay, El Cuá, Teustepe, San Lorenzo, Pueblo Nuevo, Jinotepe, Dolores, El Rosario, Quilalí, Huihuilí, San Fernando, Rancho Grande, Granada, Esquipulas, Muyumuy, El Rama y El Tortuguero. Estas son grandes obras de este gobierno. El programa Usura Cero entregó a 1000 protagonistas nuevos créditos. Estamos hablando de 275 grupos en 35 municipios. Se va a inaugurar energía eléctrica en el municipio de San Ramón, en Matagalpa. Ese sistema de energía pública es para mejorar el tránsito de nuestro pueblo en el barrio Javier Cuadra, contiguo a Monseñor Lescano, en Managua. Así que esto no se va a detener y vamos a seguir avanzando. Por hoy hemos llegado al final de nuestro programa y nos escuchamos mañana, si Dios así nos lo permite, en otro programa más. Recuerde, el imperialismo es muerte, el imperialismo es sufrimiento, es dolor para el resto del planeta y está demostrado con sus más de 70 invasiones desde su famosa conformación de la ONU allá por 1945. Patria libre de imperialismo o morir.